El motivo de la visita sabemos que está muy bueno porque además han venido a hablar con alumnos de distintos colegios y siempre es interesante llegar con este tipo de mensajes a los pibes, ¿no? Bueno, saludamos en primer lugar a Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto que estés aquí en la radio. Bueno, muchas gracias. Iván también, ¿cómo estás, Iván? Bienvenido a Impacto, bienvenido a Levántate Anda. Si querés bajarlo un poquito, acomódalo como vos quieras. ¿Qué tal, Luis? Buen día, gracias por la invitación. Muy bien. Y Santi lo mismo, ya amigo de la casa, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Bueno, cuéntenos acerca de las razones justamente de la visita, por qué están aquí en nuestra localidad. Bueno, nosotros, Iván y yo, junto con otras dos compañeras más que no están presentes, pertenecemos al Observatorio de los Derechos Humanos, a una comisión en específico que trata las violencias institucionales. Y bueno, Santiago Camón se contactó con nosotros y nos propuso hacer estas charlas que nosotros lo estamos reproduciendo también en las escuelas de la ciudad de Santa Rosa. Ajá. No es la primera vez que lo hacemos. Y bueno, nos contactó y decidimos replicarlo acá en las escuelas secundarias. La primera que empezamos fue en la Huitralem, en el colegio secundario Huitralem. Hoy a la mañana, ¿no? Hoy a la mañana. Apenas llegamos, hicimos la charla. Nos fue fantástico, voy a decirlo. ¿Sí? Y sí, tuvimos una muy buena repercusión y por sobre todo los chicos se engancharon mucho. Así que, bueno, precisamente estamos viniendo a hacer ese tipo de charlas, a explicarles cuáles son los derechos que ellos tienen frente precisamente a la policía, que lamentablemente tenemos una institución bastante avasalladora en sus derechos, en nuestros derechos en realidad de los ciudadanos. Entonces decidimos, frente a esa necesidad que no solamente se ve en Realicó, se ve en Santa Rosa también y mucho más, decidimos hacer este tipo de charlas para enseñarles cuáles son sus derechos, para enseñarles que ellos también se vean como sujetos de derechos, para empoderarlos. Exacto. Y bueno, precisamente a grandes rasgos es una de las temáticas que nosotros tenemos en la comisión del observatorio. Y para saber de qué hablamos justamente cuando hablamos de violencia institucional, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo ven a los chicos justamente ante esta temática tan importante? En este caso me decían que fueron muy bien recibidos y que vieron que los pibes estaban interesados, pero ¿los ven informados? ¿Cómo los ven ante esta cuestión? Y tenemos... si hacemos una comparación, nosotros fuimos a otras escuelas de Santa Rosa y tuvimos una primera impresión, para que lo vemos en todas las escuelas, es en un principio está muy arraigada la cuestión de que la policía hace las cosas bien y está bien que lo haga. Encontramos una legitimación, encontramos una aceptación por parte en este caso de los estudiantes, de los adolescentes. Encontramos que aceptan este tipo de prácticas avasalladoras y por ahí en un principio, particularmente me preocupa y como que nos cuesta por ahí encarar un poco la charla, pero en definitiva lo terminamos logrando, ellos terminan entendiendo cuál es su rol frente a la policía y cuál es el rol de la policía frente al ciudadano. Santi, ¿cómo nace en primer lugar la iniciativa de que lleguen ellos aquí? En este caso, ¿nace de ustedes? ¿Ellos se contactan con ustedes? ¿Cómo es el tema? Y también te voy a preguntar después, ¿cuál es la función que ustedes están desarrollando desde lo que es justamente la Asociación Padre Mujica, ¿no? Que lleva además un nombre emblemático. Sí, la verdad que sí. Nosotros nos contactamos, ya veníamos desde el año pasado conversando con los chicos. Nos parecía interesante la charla porque, se visualizaban diversas situaciones que llevaban al debate, a la discusión, fundamentalmente en los adolescentes. Por ejemplo, hoy en la charla salió el tema de lo que pasó en el Día de la Primavera, ¿no? Ajá. Esto de las requisas, de revisar las mochilas, de los controles excesivos. Y bueno, salta ¿cuál es el motivo o de qué manera se hace o de qué manera los chicos se defienden ante este tipo de situaciones? Y si es verdad que se pueden hacer o no. Bueno, entonces la charla iba orientada a eso. Lo hablamos con los chicos, estuvimos conversándolo. Ya venían un poco informados sobre la temática. o sea, de lo que había sucedido en ese caso.
Y bueno, y que se prestara al debate, que los chicos mismos sacaran sus propias conclusiones en cuanto a los derechos que tienen, ¿no? Hasta cuánto puede llegar una institución del Estado. Y otro tema muy puntual es lo que ha pasado con Santiago Maldonado, que también corresponde a la discusión, al Sin debate, duda. Sí. sobre las instituciones, cómo avasallan los derechos y hasta cuánto tenemos nosotros para defendernos. Exactamente. Además, algo interesante, me imagino que ustedes deben tener que luchar constantemente, no solamente ya con la violencia institucional instalada, sino con el metamensaje constante de los medios. O sea, desde los medios justamente se instala como común y corriente cuestiones que la verdad son tremendas y lamentables. Teniendo en cuenta un caso, el de Santiago Maldonado, pero son muchísimos los casos en los que el bombardeo mediático es preocupante, ¿no? Sí, sí, obviamente. Precisamente esta cosa de la legitimación que nosotros encontramos en una primera impresión de los estudiantes, de los adolescentes, viene en parte de toda la movida de los medios de comunicación, precisamente los hegemónicos, en cuanto a la figura o el estereotipo del delincuente. Claro. Nos ha pasado inclusive hasta en escuelas del secundario, donde personas de escuelas de barrios vulnerables se autopercibían como delincuentes y a raíz de eso legitimaban, ¿no?, el actuar de la policía. Sí, claro. O sea, eso es inclusive muchísimo peor que legitimar, que siendo de clase alta y legitimar la policía. O sea, es preocupante. Sí, el chorro pero del delincuente es el negrito con gorrita, Tal cual. de barrio humilde Tal cual. y el que roba una gallina, digamos. Ese es el chorro del delincuente. Además, el de traje y corbata. el de traje y corbata, ese y no. que vive en Nordelta, no. Ese jamás. Exactamente, es cierto. Bueno, eso legitimado justamente, no solamente por los sectores sociales, sino también por los medios, o sea, con un mensaje claro, ¿no? No, tal cual. Eso por ahí también en las charlas lo trabajamos, por ahí no tanto porque no apuntamos y porque es terriblemente abarcativo lo que nosotros hacemos, porque podemos trabajar desde la posición de los medios de comunicación del delincuente, podemos trabajar la violencia institucional, porque no solamente la policía es quien ejerce, sino hay otros derechos humanos que también, no sé, el Estado puede vulnerar. Sí, sí. Pero intentamos trabajarlos en la charla, esta figura del delincuente y desarraigarla un poquito, desarmarla, para que vean que no es tan así. A ver, no estoy diciendo que no suceda, Claro. porque la delincuencia, o sea, el delito sucede, pero no Sí, sí. significa que todas las personas que vivan en un barrio delinquen. Exactamente. Tampoco esto significa, digamos, que toda la policía es mala, digamos. Tampoco es eso, digamos, no ir de un exceso al otro. Estamos hablando de las conductas que lleva adelante cierta policía, Estamos describiendo el Claro. trabajo que hace la policía a la luz de Claro. la normativa. ¿Cuál sería la normativa? Constitución Nacional, Exacto. tratados internacionales con jerarquía constitucional, que son los tratados de derechos humanos, y a partir de ahí la ley y todo lo que venga por debajo, constituciones provinciales y todos. Exacto. Nosotros describimos lo que hace la policía, el trabajo a la luz de esa normativa. Ujú. ¿Cómo es la reacción judicial, digamos, ante estas violaciones, digamos? ¿La justicia, digamos, está a la altura de las circunstancias? ¿Cómo lo evalúan ustedes a la luz de los casos? Yo tengo una opinión formada, digamos, ¿no? Sí. Hablábamos de Santiago Maldonado, el caso de Santiago Maldonado es emblemático. Luciano Arruga y un montonazo de casos, cómo ha actuado la justicia, pero en La Pampa. Bueno, nosotros particularmente venimos a hablar de lo que es detenciones arbitrarias y en eso nos encontramos en muchos barrios de Santa Rosa con apremios ilegales por parte de la policía y con muchas otras arbitrariedades, que en primer lugar, bueno, como ya bastante se flasheó Jiménez, los chicos la tienen bastante incorporado, naturalizado, que tiene que ser así, y ese por ahí termina siendo el primer condicionante para poder lograr algún tipo de empoderamiento de parte de los chicos, ¿no? Pero por lo general vemos en algunos casos emblemáticos que se hayan podido denunciar y que la Fiscalía por ahí inicia alguna especie de investigación, total complicidad de parte del Poder Judicial, que es el primero que tendría que controlar o de donde tendría que emanar una orden en caso de detención de algún chico en alguna situación violatoria de la ley. No estamos hablando, o sea, de situaciones comunes, normales, que vas caminando por la calle y te paren, sino que ese permiso, por decirlo de alguna manera, que el Poder Judicial tiene que otorgar, en la mayoría de los casos no está. No está, y ya desde el vamos, que no esté el permiso, ya estamos hablando de una complicidad de parte de otra institución del Estado, que es el Poder Judicial, ¿no? Que también caería dentro de la violación de derechos humanos
de las distintas personas y sujetos de derecho, como bien decía Jimé, que son los niños, adolescentes Claro. y bueno, en Y adultos. general. ¿Cómo pueden hacer los chicos, en este caso, los chicos, los grandes, quienes estén interesados o quienes estén sufriendo o quienes estén ante alguna duda de alguna acción de estas características, para comunicarse con ustedes o cuáles son los pasos a seguir? Nosotros repartimos un folleto, porque no solamente damos la charla, sino le explicamos cuáles son las herramientas que la normativa le da, no solamente la normativa, sino también otro tipo de herramientas. Le explicamos a los chicos cuáles son esas herramientas para defenderse frente a estos abusos, ¿no? Claro. Le explicamos cuáles son sus derechos, que ese es el primer, digamos, límite frente a la policía. Le explicamos cuáles son sus derechos y después, frente a una posible detención y que te lleven a la comisaría, nosotros les explicamos que tienen lo que se llama el habeas corpus, Claro. que es una herramienta jurídica, ¿no? Frente a una detención, vos llevas un habeas corpus que se hace por escrito, por favor que aparezca el cuerpo, habeas corpus, Sí. y te lo traen. Obviamente, la policía tiene la obligación de hacerlo. Sí, por ahí una cosita, si bien vamos tratando distintas herramientas en las distintas charlas, no solamente jurídicas, sino también otras son de sentido común y de circunstancias, al no tener que afrontar todos los días un enfrentamiento o una situación donde la policía te para, por ahí las herramientas que no son legales y que por ahí son legítimas y que está permitido, terminan siendo más eficaces que las legales por esto de la complicidad del Poder Judicial, de la Fiscalía, lo que fuere. También aclarar que el habeas corpus es una cuestión que se puede interponer por cualquier persona, no tiene formalidad alguna, y tratamos de llevar la charla, ir construyendo los conceptos con los chicos y llevar la charla. Y todas las herramientas que ellos tienen en el momento de vivir una situación de violencia institucional o de avasallo de los derechos por parte de la policía, tratar de llevar todas esas herramientas, ir construyendo con ellos a ver qué haríamos en un caso así y plasmarlo en el cierre por ahí de la charla, que es el habeas corpus. ¿Sí? Exactamente. Entonces tratar de que ellos tomen conciencia de que en el momento nos podemos pegar un cagazo, por decirlo de alguna forma, Sí. ¿sí? Porque nos pasa a cualquiera, nosotros adultos, Seguro, a no estar sí, acostumbrados a que venga alguien y te diga, che, El decime tu identidad, o vení que te reviso la mochila. Y empieza a mirar qué tenés en la mochila, y lo primero que hace uno es, la policía está actuando bien, le voy a mostrar la mochila, qué sé yo qué. Entonces por ahí las herramientas fueron esas, ir construyendo qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando pasa esto, para después poder volcarlo en un posible habeas corpus en caso de que se lleven detenida a una persona. Claro. Y también resaltando la tranquilidad que se tiene que tener frente a una situación así, la firmeza en el conocimiento de los derechos que tenemos. Claro. ¿Sí? Y también resaltando de que nadie se salva solo, de que la persona detenida no es un héroe ni un superhéroe, sino que todo lo contrario, tiene poco para hacer frente a una persona que está legitimada para usar la fuerza, y que muchas veces esa persona se la llevan detenida a una comisaría que no sabemos cuál, porque el patrullero arranque no se sabe cuál, y el futuro de esa persona depende de todos los que estemos observando esa situación. Claro. Entonces, tratar de dejar en claro eso y ver a partir de ahí qué herramientas entre todos podemos construir, podemos tener a mano para que el día de mañana esa persona aparezca como tiene que aparecer. Chicos, esta tarde van a estar en la Escuela de Comercio, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí. ¿A partir de qué hora? ¿A las 15? A las 15 horas. También van a hablar con los chicos de... Sí, exactamente, del colegio. vamos a replicar la misma charla. ¿Y andan por toda la provincia, digo, o por No, ahora? en realidad no, esta es la primera vez que salimos fuera de los límites de Santa Rosa. Está bueno. Estaría bueno replicarlo en otras provincias porque obviamente la violencia institucional no es algo completamente propio de Santa Rosa ni de Realicó, sino No, claro. que se ve reflejada en otras localidades. Exactamente. ¿Y cómo ustedes evalúan justamente este marco, sobre todo con un ministro como Tierno, ¿no? A cargo de las fuerzas de seguridad? Y la verdad que bastante negativo. La evaluación y balance que hacemos... ¿Para bajarlo a tierra sería un mono con navaja, digamos, o no? Y sí, básicamente sí. O sea, nosotros lo que vemos es también un estiramiento, un agrandamiento de lo que se le dice a veces el estado de policía, ¿no? Donde por cualquier motivo, ni siquiera a veces hay motivo para detener a alguien en la vía pública, interrumpir la vida normal que uno lleva, solamente por esto de que hablaban antes, de que hablábamos de los estereotipos, de la construcción del otro, de los medios, cómo ayudan a eso. Entonces, nosotros la otra vez tuvimos la oportunidad también en la facultad de dar una charla contando lo que nosotros hacíamos, y el balance y lo que nosotros veíamos era eso también, que se había agrandado un montón, demasiado, el poder de policía a raíz del nombramiento de un ministro de seguridad que personifica bastante la cuestión,
y bueno, y que no deja de ser un poder político, ¿no? O sea, como también, además del poder judicial, del poder de policía, cómo van avalando el actuar del poder político. Muy bien, Santi, por último, con respecto a lo que tiene que ver con bueno, lo que es la Padre Mujica, ¿cómo están actuando? ¿Cómo es el tema? ¿La gente se puede acercar? ¿Puede formar parte del grupo? ¿Cómo es el tema? Sí, en realidad es un espacio abierto. Nosotros creamos una asociación. Ya veníamos desde el año pasado reuniéndonos un grupo de personas para conformar una institución que trabaje con los sectores más vulnerables. La idea era, bueno, un poco hacer más trabajo de territorio, trabajar en los barrios, trabajar con la gente. Y bueno, y surge este nombre de la Padre Mujica. En realidad Padre Mujica porque, bueno, todos sabemos que el Padre Mujica era un cura tercermundista que trabajaba en las villas en Buenos Aires y que desarrollaba un muy buen trabajo social. Más allá de su ideología política, el espacio es abierto, digamos. Porque bueno, el Padre Mujica era peronista, digamos. Exacto, sí. Pero bueno, la idea es trabajar en territorio. Tenemos varios proyectos, ya hemos conversado con la municipalidad que nos va a ceder un terreno para elaborar una huerta para pibes que están en situación de riesgo social. Así que bueno, ese es otro de los proyectos que tenemos en marcha, y después estamos tratando de elaborar algo en cuanto a lo que es violencia de género. Tenemos 2 chicas abogadas que se han prestado, digamos, dentro de la asociación colaborativamente para iniciar un trabajo de asesoramiento, generar charlas, un poco de concientización sobre la problemática, qué recursos tienen, y bueno, y diversas cosas que son informativas para los chicos, ¿no? Para la gente, para el común de la gente. Muy bien, yo les agradezco mucho la visita. Jimena, no sé si querés agregar algo más. Si no, muchísimas gracias por habernos visitado. No, está bien. Bueno, y también lo mismo para Iván. Iván, muchísimas gracias. Gracias por estar en contacto con nosotros. Dale, Luis, gracias. Y bueno, por ahí para aclarar algo que nos quedó medio ahí dando vuelta, sí. Estas situaciones se pueden denunciar. El relicó depende de la jurisdicción de General Pico. Así que en eso también a nosotros nos parece muy bueno y felicitamos también el trabajo de la Padre Mujica. Porque entendemos que va a ser el canal abierto para poder denunciar esto que nosotros venimos a hacer, ¿no? Cuando haya una arbitrariedad en el manejo de la policía, cuando se corran del lugar o de la función que tienen que cumplir, seguramente va a estar la Padre Mujica ahí para incentivar un poco las denuncias y poder canalizar eso, llevarlo a Pico, que es donde corresponde. Así que bueno. Muchas gracias, chicos. Santi, lo mismo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor. Por el espacio. Muy bien, allí estaban los chicos entonces. Recordemos, Jimena Formiglia, y estábamos también charlando con Iván Alarcón, del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad Económica y Jurídica de la Universidad Nacional de La Pampa, y el amigo Santiago Camón, entonces, de la Padre Mujica aquí en Relicó. Vamos a la música o la tanda. Levántate y anda. Levántate y anda. Levántate y anda. Un programa hecho por fanáticos de causas inútiles.